Mis primeros recuerdos del Mar Menor era cuando era un chiquillo, que yo vivía en La Unión y me venía a los domingos, porque no teníamos casa en la playa, y entonces mi padre cogíamos el autobús, la familia, y el mayor regalo que podía hacerme mi padre, y para mí era una gran fiesta, era podernos venir a pasar el día en Los Nietos. Recuerdo el agua muy limpia, el agua muy clara, y recuerdo que había mucha vida. El agua estaba completamente transparente, cristalina, y donde se veía siempre el fondo. Recuerdo muchísimo la luz que había dentro del Mar Menor al sumergirme. Las playas transparentes, con poca profundidad, de tener que andar mucho para que te cubra el agua. Y coger caballitos de mar, llevarlos a casa y luego traerlos al día siguiente y tirarlos al mar. Muy diferente a como está ahora, por supuesto. Entonces había un poco más de vida en las playas, en lo que eran las orillas. El Mar Menor es una laguna salada, la laguna salada mayor que hay en el Mediterráneo y con un valor ecológico extraordinario. Es una albufera que se formó a partir del mar Mediterráneo, pero con unas condiciones muy singulares. Para nosotros es algo muy vinculado a nuestro desarrollo vital, pero sobre todo no podemos perder de vista lo que es su valor medioambiental y su valor ecológico, que tiene mucho que aportar no solamente a nuestro país, sino a un nivel ya más mundial, precisamente por su singularidad. Es un ecosistema que, como dicen algunos científicos, se agarra a la vida, ¿no? Se agarra a la vida por sobrevivir y sobreponerse y regenerarse, autorregenerarse. Lógicamente no está en las condiciones óptimas. Y ahora mismo pues tenemos un Mar Menor poco reconocible con respecto a cómo era antes, con unas playas menos apetecibles, menos ricas y con muchas zonas pues fangosas, con algas filamentosas, con un aspecto que es poco agradable desde el punto de vista del uso humano. El Mar Menor está en un mal estado latente, está aguantando bien y a la espera, digamos, de medidas que puedan impedir la entrada definitiva de nutrientes, pero que no podemos decir que el Mar Menor está bien, ni que se ha salvado, ni que el verano va a ser bueno, porque todo depende de las temperaturas y de que venga, por ejemplo, otra dana, unas lluvias torrenciales que vuelvan a meter mucha materia orgánica. O sea que el Mar Menor está pendiente de un hilo, lamentablemente. Pero curiosamente este año tenemos los mejores datos de los últimos 5 años en cuanto a calidad del aguas y en cuanto a calidad de las aguas, lo que quiere decir que las perspectivas de se recupere en principio serían buenas si no hay anomalías también climáticas como las que hemos sufrido en estos últimos años. Pero sigue teniendo prácticamente los mismos frentes que tenía, porque no hay un cese total de vertidos, es decir, no hemos llegado a conseguir un vertido cero. Entonces, la mejora que estamos viendo del Mar Menor en algunas zonas
no es por tanto homogénea de todas esas zonas de costa. Esta mejora que estamos viendo en algunas zonas tiene nombre propio y es el propio Mar Menor en su afán de supervivencia. Podemos decir que las primeras agresiones ambientales son las entradas de residuos de la minería, y esto lo podemos situar casi hace 2000 años, ¿no? Porque es cuando los romanos pusieron en marcha las canteras mineras en la sierra minera de Cartagena, en la Unión, ¿no? Desde entonces los residuos mineros, los metales pesados, están llegando al Mar Menor a través de diferentes ramblas. Otro granito también ha sido el potenciar el turismo residencial, el turismo de sol y playa, pero con viviendas de segunda residencia y no con turismo de estancia en hoteles o en alojamientos regulados. Entonces, pues esto ha hecho que mucha parte del territorio desaparezca. En el año 57-60 empiezan las construcciones urbanísticas. El franquismo decide darle al turismo un empuje especial para equilibrar la balanza de pagos, y entonces pone en marcha unos programas de creación de núcleos urbanísticos, y Tomás Maestre, el propietario del 70% de La Manga, propone la creación de un núcleo potente aquí en La Manga. Y ahí también ese ya fue el segundo punto de inflexión para la degradación del Mar Menor. Y una tercera fue ya en los años 80, cuando ya el propio turismo ya se ve muy bloqueado en el crecimiento, y entonces los propios constructores y propietarios de tierras plantean una alternativa que no llegó a hacerse, que fue la Nueva Manga. Ellos querían seguir construyendo desde Cabo de Palos hasta el Algar, y de hecho hicieron OPAs, ofertas públicas de adquisición de tierras en toda esa zona, y quisieron crear una Nueva Manga allí, pero no se le permitió. Como consecuencia de ese bloqueo del crecimiento urbanístico, del crecimiento de las construcciones, pues entonces apareció la agroindustria. Antes era un campo de secano, donde apenas se usaba fertilizantes, fundamentalmente se producían cereales, algodón, también almendros, algarrobos, etc. De eso hemos pasado a una agricultura intensiva durante muchos años, donde se está empleando unas cantidades ingentes de fertilizantes, sobre todo nitratos, y en consecuencia ese abuso en el uso de nitratos ha traído como respuesta que tenemos el acuífero contaminado, muy contaminado, el acuífero del campo de Cartagena, el cuaternario, pero también a través de las escorrentías y lo que filtra de ese acuífero tenemos el Mar Menor también muy eutrofizado por nitratos. Empiezan por unas pocas miles de hectáreas y termina finalmente en el siglo XX, hasta hace muy poquitos años, con nuevas transformaciones de regadío que suman alrededor de 50.000 hectáreas, incluyendo alrededor de entre 8 y 10.000 hectáreas de regadíos ilegales, ¿no? Yo creo que esos serían como los tres grandes periodos, pero hay que tener en cuenta que, bueno, entre todos ellos ha habido también un gran deterioro derivado, por ejemplo, de la apertura de canales o de la ampliación de los canales que comunicaban con el Mediterráneo, con la construcción en su día del canal del Estacio, la construcción de una enorme cantidad de puertos deportivos en la parte interior y a principios de siglo, con un intento en la parte exterior. Y bueno, ha habido en general a lo largo de todo ese periodo, los últimos 60-70 años, muchos altibajos y muchos deterioros, muchas acciones distintas, que todas ellas han terminado generando la situación de deterioro actual. Y hace muchos años que sabíamos que algo estaba pasando, tampoco sabíamos muy bien a qué se debía, empezando hace ya, yo que sé, unos 20 años o por ahí, con plagas que habían de medusas y tal. El deterioro lo notamos hace muchos años, normalmente para alquilar en verano, por quincenas, por meses. Antes era más por meses, luego fue más por quincenas, y ahora prácticamente alquilas a gente que está trabajando en la zona y se queda todo el año. Pero lo que es de vacaciones de verano, muy poca gente. Antes era un 100% y ahora puede ser un 20%. En el Mar Menor confluyen muchísimos intereses de muy diferentes índoles, de muchos sectores productivos, y como son pues tanto el turismo como la agricultura. El Mar Menor lo que ha tenido han sido recursos naturales para ir capeando esa contaminación.
de forma que el agua seguía estando limpia, y estuvo limpia porque en los años 90 entraba algo de contaminación, pero era absorbida por la vegetación que había en el fondo. De manera que, de alguna forma, no se hacía patente, visible, todo ese problema. Y si lo era, si ya se veía que sí que había problemas de contaminación, pues como no afectaban a los sectores productivos ni a la sociedad en general de manera fuerte, pues se fueron dejando pasar, simplemente, entiendo yo, ¿no? Entonces, al final, llegó un momento en el que, cuando eso se pone evidente, que es cuando por un factor climático se acumula toda esa contaminación y demás, pues es cuando entonces saltan todas las alarmas, ¿no? En 2016 se produce un punto de inflexión especialmente relevante desde nuestro punto de vista, cuando divulgamos las imágenes de la sopa verde. Ahí se produjo de pronto una llamada, un toque de atención, un interés en medios de fuera de la región de Murcia especialmente, que no habíamos notado. En ciertos momentos había habido noticias que habían salido a nivel nacional en ciertos medios. Hace 15 o 20 años recuerdo que hubo una época en la que vinieron ciertos medios de comunicación de otros países a hablar de ciertos problemas, pero no fue tan generalizado como esa imagen de la sopa verde del Mar Menor. Y desde luego eso se multiplicó por mucho cuando se produjo la mortalidad masiva en octubre del año 2019. Digamos que el primer cambio, el primer salto se produce en 2016, en 2019 de pronto el problema explota y ya trasciende no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. En un principio eran 4 o 5 peces muertos, pero en cuanto empecé a pasar fotos y vi que había una mortalidad masiva muy alarmante, llamé enseguida al periódico, a mis compañeros, les dije que estaba pasando algo en el Mar Menor, que había que irse para allá, había que hacer fotografías, había que hacer algo. Aquello era absolutamente terrorífico, pero terrorífico a unos niveles que es muy difícil de explicar, porque esa agonía de vidas que se estaban perdiendo, pues tú, es como si estuvieras escuchando, viendo, sintiendo el último aliento, esas bocanadas de aire que les llevaba a la asfixia irremediablemente, y esa cantidad, porque era una magnitud brutal. La verdad es que lloré, porque no podía hacer otra cosa, sentía tanta impotencia, sabiendo de que estábamos ya diciendo que estaba pasando y lo que estaba pasando y todo lo demás. No sabía si por pena por un lado y por impotencia por otro. Con mucha angustia, porque ves que se te está muriendo, no sé, la vida que tiene el mar. Entonces, como algo tuyo. Y con mucha impotencia porque no puedes hacer nada. Y simplemente recoger a los peces muertos y no podías hacer absolutamente nada. Entonces, con angustia. Lo vivió toda la gente que lo compartimos, que vivimos aquí o que veraneamos aquí, con muchísima angustia. Y con rabia.
Otras veces sí que hemos visto pequeños efectos de las anoxias a pequeña escala, donde pues aparecía un grupo de holoturias que no eran muchísimas, pero eran un grupete. Luego pues también aparecían a lo mejor unos cuantos peces muertos, o aparecían unas caracolas que se salían del agua, pero eso era a pequeña escala, ¿no? En algunos sitios concretos puntuales en algún momento. Pero esto de ver cientos de metros de miles y miles de animales agolpándose en la orilla intentando escapar de ese agua tóxica que les estaba matando, pues es una imagen, la verdad es que nunca se nos borrará de la memoria, y en ese momento pues rabia, impotencia, tristeza y muchas ganas de seguir luchando para cambiar esto. ¿Cómo hemos podido llegar a esa situación tan grave después de llevar ya más de 30 años denunciando que estaba cada vez peor? ¿Cómo hemos sido incapaces de poner soluciones, sobre todo soluciones en origen, para evitar esto? Esto ocurrió en octubre del 2019. En junio de ese 2019 había aquí una serie de representantes políticos a nivel nacional, secretarios generales, presidentes de la comunidad autónoma, alcaldes y alcaldesas, hablando de lo maravilloso, estupendo y mejor que nunca que estaba el Mar Menor. Salió en prensa, en televisión y en todo. Junio de 2019. Y las personas que estábamos allí como idiotizadas, como andando de un lado a otro, ¿esto cómo puede ser? ¿Qué es lo que está pasando? Han dicho esto, han dicho lo otro, intentando encontrar una explicación racional. Y la explicación racional la teníamos todos. Y queríamos que nos contaran otra película. ¿Para qué? Para no asumir la responsabilidad. La responsabilidad que como sociedad tenemos cuando dejamos morir un ecosistema. A partir de ahí se abrieron todo tipo de explicaciones, de argumentos, de puntos de vista de por qué había sucedido aquello. Es verdad que se venía de una dana tremenda, que había provocado unas inundaciones muy fuertes. Inmediatamente después de la dana tuvimos un mes de calma, y al tener esa calma lo que quiere decir es que esas capas de agua, la salada de abajo y la menos salada, porque había algo de mezcla, no era agua dulce, pero menos salada, quedaron estancadas. Al tener nutrientes la parte de arriba, todas esas células del fitoplancton, todas esas microalgas que crecieron ahí, murieron, toda esa biomasa cae al fondo. Y entonces al caer al fondo, ahí sí que se degradan, o sea, se pudren, digamos, y los procesos microbianos que tienen lugar, etcétera, pues lo que hacen es consumir el oxígeno del agua. Todos los organismos que pudieron escapar de esa capa de agua, todos los que pueden nadar, pues conforme aquello se iba volviendo sin oxígeno, fueron saliendo hacia las orillas, hacia la parte más superficial. La reflexión que salía un poco de aquello era si realmente habíamos aprendido la lección. Si aquello al final podría ser el motor que cambiara definitivamente la falta de sensibilidad de tanta gente con el Mar Menor. Estaban cantando un eslogan que decía algo así como: luego diréis que somos 5 o 6. Pues no, según fuentes de la Policía Nacional, sois más de 55.000. A partir de ahí, debido al colapso que se produjo en la laguna, pues la conciencia social fue en aumento, sigue en aumento, la sensibilidad es total, y creo que hay una unanimidad general en torno a la preservación de la laguna. La población lee información que mandan los medios de comunicación. Si esa información no contempla todos los actores que formamos parte del Mar Menor, al final se queda solamente con un mensaje. Y ese mensaje puede hacer que la población no tenga todo el conocimiento que debe de tener. Entonces, si hay sensibilización, también se ha perdido un poco más el miedo a expresarse.
La cobertura mediática yo creo que ha sido muy completa y muy importante a partir de la sopa verde, y la cobertura mediática antes de ese proceso, digamos, tan llamativo y tan espectacular que a todos nos alarmó tanto, no fue tan completa. Yo entono el mea culpa como periodista, y yo creo que la sociedad no estuvimos a la altura en ningún sector social antes de la sopa verde. Yo creo que, no sé si miramos hacia otro lado, pero no fuimos capaces de analizar con precisión, continuo, lo que estábamos haciendo. Desde el año 2016 que empezamos a tener unos síntomas muy graves de eutrofización del Mar Menor, cuando apareció la famosa sopa verde, el Mar Menor ha tenido pues mucho interés en los medios de prensa, sobre todo en medios de prensa extranjeros y de fuera de la región de Murcia. También los medios de la región de Murcia se han hecho eco, pero están posiblemente más influenciadas las noticias a nivel regional por el peso que tiene pues el sector agrícola en toda nuestra región, a nivel político y a nivel pues de publicidad, de dinero que pone precisamente este sector agroindustrial, pues para tener una buena imagen entre la población. Y bueno, pues tenemos una de cal y una de arena, ¿no? Tenemos medios que han hecho reportajes muy críticos sobre el papel precisamente de la agroindustria, del papel de las administraciones públicas, en especial del gobierno regional, que es el que tiene más competencias tanto a nivel de medio ambiente como a nivel de ordenación del territorio y ordenación y cumplimiento de la legalidad. Y luego también visibilizando los serios problemas y lo que son las evidencias científicas y las peticiones que se hacen desde el mundo académico científico. Pero también tenemos pues luego pues otras actuaciones, como por ejemplo pues dar mucho bombo y platillo a posicionamientos del gobierno regional, como por ejemplo que el agua, ya como está más transparente y hay menos clorofila y tal, pues ya está todo solucionado, o que bueno, pues que sin cuestionar demasiado grandes actos de propaganda como construir unos balnearios que realmente son elementos que son compatibles con la laguna y que están bien pues para facilitar el acceso a zonas de baño, pero eso no soluciona el problema del Mar Menor. Los balnearios pues no tienen una repercusión sobre la calidad del ecosistema, tienen una repercusión sobre, en determinadas playas, tener una posibilidad de acceso a una zona más propicia para el baño, que no tengas que estar pisando piedras y barro, pero no tiene un efecto sobre el propio bienestar del ecosistema, no se solucionan los problemas de eutrofización. Sigue siendo un drama si nos vamos a la playa de los Alemanes, si nos vamos a la zona del camping caravaning, si nos vamos a los Nietos, a los Urrutias, donde hay zonas empantanadas con una peste a podrido impresionante, porque no hay esos circuitos de agua que antes regeneraba algunas zonas, ya no se está produciendo. Es decir, que sigue habiendo drama. Lo que pasa que, bueno, como no hay peces muertos, pues la cosa se está olvidando, entre comillas, o se está intentando que pase. Ahora mismo hay especies que han desaparecido y en realidad estamos pescando a 2 o 3 especies nada más de pescado que hay aquí. Lo demás, pues no es que no sea rentable, sino que directamente es que no hay. Hubo una ley del Mar Menor hace muchísimos años que era de cara a que se le cuidara y se le protegiera, y se derogó por intereses económicos y políticos. Hubo un intento en el Congreso de Diputados, hubo un intento de la ley de costas de impedir el crecimiento, construcciones a 100 metros de la costa, proteger los 100 metros de la costa. Pero claro, aquí en La Manga se encontraron con un problema muy serio, y es que ya había 25 proyectos en marcha de construcción en esa franja. Fue una ocasión perdida, desgraciadamente, porque ya en aquel momento la propia ley, esa ley que aprobó el gobierno socialista de Carlos Collado, prácticamente el diagnóstico que hacía aquella ley en aquel año es similar al que se ha hecho posteriormente. Todas las amenazas que existían, todos los riesgos que existían en torno al Mar Menor ya se estaban plasmando. Carlos Collado, en aquel momento presidente de la comunidad autónoma,
decretó una moratoria en el Parlamento Regional, prohibió las 25 construcciones, dijo que no se podía, y entonces los empresarios del sector crearon un lobby, el Club Costa Cálida se llamó, y contraatacaron judicialmente. Desde el primer momento en que llegó el Partido Popular al gobierno regional, pues era una ley incómoda, una ley que no le gustaba. Entonces se presentó un recurso de inconstitucionalidad encabezado por Federico Trillo y creo recordar 54 o 55 diputados del PP. Ese recurso lo tumbó el Tribunal Constitucional. Ellos alegaron que se invadían competencias de los ayuntamientos y de otras administraciones. Lo tumbó el Tribunal Constitucional, la ley se mantuvo ahí, pero cuando llegó posteriormente, en el año 2000, a principios del año 2000, la ley del suelo regional, pues en una disposición final adicional, pues se cargó la ley. Vencieron en los tribunales, efectivamente los tribunales dieron la razón y les permitieron seguir construyendo esas 25. Ahí hubo un punto de inflexión, el Parlamento se tuvo que echar para atrás, reconoció que no podía entonces, porque la justicia le estaba dando razón a los empresarios, no podía proteger esa franja de 100 metros y entonces ahí hubo un punto de inflexión donde ya a los constructores se les fue la olla completamente y ya empezaron a construir. Ahí no había una planificación turística, lo que había es una planificación de construcción, construir y claro, pero soportar La Manga 200.000 habitantes cuando inicialmente solamente había previsto de 30 a 60.000, pues claro, eso suponía una dotación de infraestructura que no había. No conviene olvidar que La Manga hasta los años 90 no había emisarios que recogieran los residuos de toda la Manga. Es decir, si todavía la gente recordará en aquella época que cuando se rompía un emisario, el emisario era un tubo que llevaba la mierda 2 kilómetros al mar y cuando se rompía, pues toda la suciedad llegaba a la costa. O sea que no había planificación en ningún sentido desde el punto de vista turístico. El Mar Menor es un ecosistema que es paradigma o modelo de buenas leyes de protección, pero nuestra propuesta de la Iniciativa Legislativa Popular de darle personalidad jurídica es un cambio radical en el derecho. Pero que este cambio radical es en todo el planeta, porque no solamente está colapsando el Mar Menor, el planeta se nos está yendo. Si se hubiera cumplido esa ley, a lo mejor no hubiéramos llegado al problema tan grande que tenemos ahora con el Mar Menor. Pero ahora lo que queremos es una solución nueva, porque los tiempos han cambiado, la conciencia ecológica ha cambiado, la ética ecológica nos dice que somos responsables de lo que le ha pasado a la laguna del Mar Menor y por tanto somos responsables porque hemos dañado lo que no es nuestro, lo que es propio del Mar Menor. Y la manera de reparar ese daño es reconocerle sus derechos propios. Porque el Mar Menor es uno de esos lugares, desde luego en España y también en Europa, en los que la concentración, el número de caballitos de mar era con diferencia mucho más grande que la que te puedes encontrar en cualquier sitio. Porque el caballito de mar ha sido un animalito simpático para toda la gente que durante décadas ha veraneado en el Mar Menor, era muy fácil de coger, es un animal que no hace daño a nadie, es un animal muy sensible y es un animal cuyas poblaciones se han venido abajo en muy poco tiempo, ¿no? Y se ha convertido en un símbolo porque precisamente también es un indicador de cómo está la laguna, ¿no? De cómo hemos ido cargándonos la población y cómo ahora mismo está en peligro de desaparición en el Mar Menor el caballito de mar. De hecho, los últimos muestreos prácticamente no se han podido encontrar por dos razones, porque la población está muy baja, pero también porque las condiciones de visibilidad pues no han sido las mejores para poder hacer una búsqueda activa de este tipo de animales, ¿no? Entre lo simpático que es y que es un símbolo también de la degradación, de cómo se ha ido perdiendo, pues se convierte en uno de los animales para abanderar en la lucha, porque su recuperación significa que estás recuperando el ecosistema. Existe otra especie como el farcet, que también es un pez muy protegido y que también existe una colonia importante en el Mar Menor. El problema del Mar Menor es que está perdiendo su población autóctona y lo que está quedando muchas veces es una fauna y una flora que nos viene del Mediterráneo, se está mediterraneizando. La Rambla del Albujón pues al final se convierte como el caballito de mar, pero en un símbolo negativo, ¿no? En el sentido de decir, esta es una de las zonas por las que se está matando al Mar Menor, pero la Rambla en sí no tiene la culpa. Desde que se ha ido transformando hectárea por hectárea el cultivo de secano en regadío,
pues se haya ido provocando una mayor entrada de agua, de sedimentos y de nutrientes. El agua no es tan significativo que entre un poco más de agua dulce, sino es el efecto de arrastrar sedimentos que están cargados de nutrientes y los propios nutrientes, ¿vale? Entonces, el flujo de nutrientes es lo que ha hecho que el Mar Menor se desequilibre y acabe como está ahora mismo, muy degradado. Pero es que la Rambla de Albujón es una de las principales vías de acceso de esas escorrentías, esos sedimentos y esos nutrientes. Tengo que ser positivo por necesidad. Si somos negativos y pensamos como hay ciertos sectores políticos y económicos, sobre todo del sector agrícola, que dice el Mar Menor está condenado a muerte, etcétera, etcétera, o elige entre Mar Menor y campo. No, ese no es el camino. La elección es Mar Menor y campo, pero un campo que trabaje bien. ¿Puede haber una agricultura intensiva de regadío compatible con un buen estado del Mar Menor? Pues yo creo que si se sigue cultivando y regando a 500 metros del Mar Menor, pues creo que es muy complicado, porque los fertilizantes van a seguir llegando. Entonces yo creo que nos estamos engañando a nosotros mismos. La agricultura es la base para la supervivencia del grupo. Este modelo de agricultura no es el tradicional de nuestra región. Es un modelo que no tiene que ver con el ecosistema. Nosotros queremos una transición a una agricultura que esté de acuerdo con nuestro medio ambiente y queremos además que sea una transición justa, es decir, no queremos que se pierdan puestos de trabajo, que la gente que esté trabajando en este nuevo modelo, que se sabe que esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque no va a poder sobrevivir tampoco. Ningún modelo puede sobrevivir si sobrepasa los límites de su medio natural, porque al fin y al cabo se extrae de ese medio natural. Si ese medio natural tú lo destrozas, no van a tener las generaciones futuras, pero tampoco esta generación va a poder prolongar esto, sobre todo con la amenaza del cambio climático. Por tanto, queremos una transición justa, es decir, que a estas personas se les garantice que ellos no van a perder su trabajo. Pero claro, lo que no puede ser es que se nos diga que la principal riqueza de esta región es un modelo de desarrollo agrícola que es la causa principal del deterioro de la riqueza más importante ecológica que tenemos, porque eso es ilógico. La riqueza de nuestra región está en conservar nuestro medio natural y por supuesto que queremos la agricultura, pero una agricultura que respete el medio natural. Para ser compatible, entre otras cosas, también pasaría desde nuestro punto de vista por la reducción de una parte de la superficie de agricultura intensiva y en eso insistimos mucho, en la renaturalización, en la recuperación, especialmente en el entorno de la ribera del Mar Menor, de muchas de esas superficies para que mitigaran de alguna manera también el impacto de la agricultura que se hace en el conjunto de la cuenca. Habría que recuperar de nuevo lo que es la agricultura de secano, aunque sea infinitamente menos rentable, para garantizar que el Mar Menor no va a sufrir ese estrés hídrico que está sufriendo ahora como consecuencia del trasvase. El trasvase también ha hecho mucho daño. Es algo necesario si aquí queremos hacer un desarrollo a partir del sector agrario, porque somos una cuenca que no tiene recursos hídricos suficientes. Pero una cosa es la agricultura, hacerla más productiva, y otra cosa es industrializarla y transformarla en su totalidad. Entonces se ha rebasado el límite de la capacidad de los recursos naturales que hay en la zona y de esta forma no se puede continuar. A mí no me gusta cuando dicen que se criminaliza al agricultor o se demoniza el trasvase Tajo Segura. No me gusta ni una cosa ni la otra, porque no es cierto, no es cierto. Lo que pasa que sí es cierto que si estás haciendo una producción que está generando un vertido o estás recogiendo una dotación hídrica con un pozo ilegal y tienes una desalubradora ilegal, lógicamente es algo que no puede defenderse porque además estás impactando en un medio natural que es de todos. Pero esto no quiere decir criminalizar ni demonizar. Alguien puede decir que el trasvase efectivamente ha revitalizado la economía murciana, no se duda, pero ha generado un estrés hídrico sobre el Mar Menor bastante dramático.
Entonces, pues habría que hacer una reorganización de toda la economía regional para tratar de hacer compatible los dos sectores. No hay ninguna intención por parte del gobierno regional de retirar o de hacer una reconversión agrícola sostenible en el entorno del Mar Menor, porque no soportan las presiones del sector agrícola. Esta región necesita un cambio importante a nivel político. Yo creo que la gente que nos lleva gobernando desde hace ya demasiados años ha demostrado que no tiene capacidad para cambiar esto, y desde mi punto de vista es necesario un cambio político significativo. ¿Qué mensaje puedes decir? Si ya lo saben todo, si se ha hecho de todo. O sea, ellos no ignoran. Lo que hacen es mirar para otro lado, por supuesto. Ellos sabrán. Cuando todo colapse, si algún día esto se va, pues será tan fácil como que ellos también se van, se vuelve a poner una hoja en blanco y ya está. Ellos lo ven muy fácil. El problema lo vamos a pagar nosotros, no los políticos. Ellos no van a pagar nada, nunca han pagado nada. Yo tengo esperanza, yo confío en él, yo creo que él todavía está luchando. No confío tanto en la especie humana, sinceramente. La gente que venga al Mar Menor que lo cuide, porque claro, no solamente está en la responsabilidad de las administraciones públicas, está en todas las personas que venimos a la playa o que venimos a las zonas y que venimos a disfrutar del mar, pero si no lo cuidamos, pues también. Si te soy sincero, soy bastante pesimista, porque aquí estamos hablando de cuestiones económicas, crematísticas. Aquí se hacen valoraciones económicas. Hasta qué punto es rentable o no rentable destrozar o no el Mar Menor. Mientras que siga siendo rentable destrozar el Mar Menor a cambio de tener una agricultura que te garantice el equilibrio del Producto Interior Bruto de la región de Murcia, pues el Mar Menor seguirá siendo, pues eso, algo que no interesa. Tiene que pasar que consigamos las 500.000 firmas, porque el Mar Menor ya no será una lucha de leyes que se derogan y ahora hay otra que recorta o no recorta, ya no será una disputa entre yo te concedo una licencia y con esta licencia puedes contaminar, ya no será solamente inspecciones que están viendo qué infracciones se están cometiendo, sino será un pueblo que está defendiendo la calidad y la vida de su medio ambiente, y eso es un antes y un después, y eso, la manera más rápida de conseguirla es dotarle de derecho al Mar Menor, y para eso hay que darle personalidad jurídica. Si se ponen soluciones en cuanto al uso de fertilizantes, nitratos y demás, franja de exclusión de 1.500 metros respetada, donde no se use fertilizante para efecto de filtro, ese estudio está hecho y se sabe que en 3-4 años esto puede cambiar mucho, y en un plazo máximo de 9 años tener un Mar Menor prácticamente con muy poca carga de nitratos y un Mar Menor esplendoroso. Tenemos que luchar por eso. Yo lo que quiero transmitir es esperanza de que eso es posible y que podemos conseguirlo. Lo representa todo, representa el modelo económico, representa el compromiso con el medio ambiente, representa la fuerza social para reivindicar lo que se considera justo a favor de la sostenibilidad, representa tantas cosas que yo creo que cuando consigamos regenerarlo y lo vamos a conseguir entre todos, pues será desde luego un logro colectivo del que nos vamos a sentir muy orgullosos. Yo creo que estamos en el momento de pensar que se va a producir un cambio significativo. Eso pensábamos en el día en que más de 50.000 personas se concentraron en Cartagena para protestar por la situación del Mar Menor. Yo creo que la diferencia y lo que hace pensar que esto puede ocurrir es, entre otras cosas, que en estos meses, en este año o 2 años que tenemos por delante, va a llegar mucha financiación por parte de la Unión Europea. Por lo que parece, esa financiación no va a depender solo de la comunidad autónoma, sino sobre todo del Gobierno del Estado. Pensamos que los anuncios que se han hecho desde el Gobierno del Estado de que se van a cambiar muchos de los planes que se tenían previstos, basados sobre todo en infraestructuras, en sondeos, en verter al Mediterráneo parte de los
de los desechos derivados de la descontaminación de aguas de la agricultura, en fin, esos cambios y esas inversiones que se anuncian, junto a la mayor sensibilidad social, desde nuestro punto de vista, son elementos que hacen pensar que esto puede cambiar. ¿Quién ha permitido tu deriva? ¿Quién ninguneaba tu final? ¿Quién ahora culpa lo que un día vertió sobre tu cuerpo el temporal? ¿Quién miraba con ojos vendados la evidencia de lo que vendrá? ¿Quién ha derramado en mi pasado de aguas cristalinas la oscuridad? La oscuridad. ¿Quién va a confiarnos el futuro? ¿Quién va a revelarnos la verdad? ¿Quién va a confesar a nuestros hijos que estábamos allí sin actuar?